Hola, mi gente linda. Bienvenidos a tu programa Cuéntame tu historia de éxito. Feliz viernes. ¿Cómo han estado? Yo ya estoy mejor pasando este proceso. Pero bueno, hoy, como todos los viernes últimamente, tengo a un invitado súper especial como todos los que pasan por el programa de ustedes. Él es José Manuel Barreda, él es escritor, es médico cirujano y no sé si recuerdan que hace unos días atrás llegó a mis manos este libro, Lucía busca a Jesús. Y bueno, hoy está aquí con nosotros. Pues vamos a darle la cordial bienvenida y vamos a esperar que entre nuestro invitado del día de hoy, José Manuel Barreda. Okay. ¿Ya? Hola. ¡Qué bien! No sabía cómo entrar. Te corrijo lo de cirujano, ¿eh? Soy médico, lo que pasa es que se nos llama licenciados en medicina y cirugía. ¡Ah! Ya. Yo decía, pues entonces es cirujano. Somos todos, todos. Y- Ok, ok. Históricamente estaban aparte los médicos de los cirujanos. Ah, imagínate, qué interesante. Bueno, José Manuel, aclarada tu parte profesional, que quiero que ya después entremos en que nos expliques un poquito más. Bienvenido a de verdad, tu programa, Cuéntame tu historia de Bien, éxito. bien hallado. Eh, de verdad, tengo ya tiempo esperando este momento. Ya tienes tiempo en lista de espera. Sí, la verdad. Nos saludamos en agosto, ¿no? Sí, qué increíble. Pero bueno, como todo, el tiempo pasa y el día ha llegado. Así que bueno, una vez más, José Manuel, bienvenido. Bien Bueno, hallado. ya yo dije que, bueno, a mis manos llegó tu libro, Lucía busca a Jesús. Cuando estuviste por aquí, por donde yo vivo, hice un pequeño live presentándote y bueno, aquí estás hoy. ¿Quién es José Manuel? ¿Quién es? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues todavía me puedo considerar un escritor aficionado, ¿no? He sido profesor de sanidad y he escrito buena parte de mi vida, pero en los ratitos libres o mientras estudiaba, ¿eh? Yo mientras estaba estudiando medicina tenía la costumbrita de llevar una libretita e ir apuntando ahí todo lo que se me iba ocurriendo y durante un tiempo escribía tanto poemas como, digamos, articulitos, pequeños articulitos. O sea, que eres uno de los míos. O sea, escribes poesía, igual que yo. Me Sí, encanta. Desde sí. niña escribo poesía. Pero es que, claro, yo siempre me pregunté, ¿no? ¿Cómo se puede, no sé, poner en práctica el arte de escribir con el arte de ser médico? Porque ustedes son unas personas muy ocupadas. La Bueno, profesión los ocupa demasiado, ¿no? Yo sé que a lo mejor en este momento ha cambiado tu situación laboral, a lo mejor ya estás jubilado, ya estoy jubilado. corrígeme, pero es que me dices que lo vienes haciendo desde hace tiempo. Entonces, ¿cómo se puede compaginar? ¿Qué hay detrás de un médico y detrás de un escritor? Recuerda que a mí me encanta presentar a ese ser humano que está detrás de esa gran obra. Y eso es lo que yo quiero el día de hoy. Muy bien. Bueno, no es nada raro, ¿no? O sea, me imagino que conocerás muchísimos médicos que escriben sobre todo literatura Sí, científica, literatura médica, algunos que sí. se salen de esto y también van un poco más por temas de filosofía, por temas sociales, también por supuesto por temas de sanidad y de salud, ¿no? Y en mi caso, pues un poco me interesaba todo, pero no me considero nada especial por ello. Digamos que cuando yo estaba teniendo que estudiar, si faltaban para el examen una semana o dos, yo cada dos por tres tenía que parar el estudio porque se me iban ocurriendo ideas y la forma de irme la quitando era irla anotando en libretitas, ¿no? También escribía poemas, como tú, desde eso sí, empecé con 15 años, lo que pasa es que ya te puedes imaginar los poemas que yo podía escribir con 15 años, ¿no? Y, Bueno, siempre hay un comienzo. y luego, sí, es que he escrito artículos, o sea, he publicado más de 200 Sí, eres artículos en... ensayista, ¿verdad? O sea, Sí, y has sí, publicado en
en la prensa, ¿no? Bueno, sí, en periodista digital, en la prensa digital, ¿eh? Ajá. Había un sitio que se llamaba Humanismo en Credo, que todavía existe, y ahí publiqué unos 200 articulitos. Y después en Academia Edu, que hay una web de, vamos, se le llama Academia, pero escriben gente que comparten ideas o investigaciones, y bueno, ahí también participo. Y después hay plataformas más de andar por casa como Quora, en la que cada persona hace la pregunta que le dé la gana y también he contribuido ahí con bastantes intervenciones, no sé. Qué maravilla, de verdad. ¿Y qué encuentra José Manuel en la escritura? O sea, ¿con qué te encuentras? O sea, porque yo te imagino a ti y a todos los médicos, ¿no? Que están atendiendo a muchas personas, ves cada historia, escuchas cada cosa, ¿no? Te Eh, siento como una persona investigadora, ¿no? sí, sí, pero te De- aclaro que mi experiencia médica es limitada a algo así como un año, ¿eh? O sea, ahí esparcido. Mm, Yo he sido sobre todo profesor de sanidad, de laboratorio de análisis clínico, de microbiología, de hematología, de análisis de agua, cositas así bastante técnicas, ¿no? Bueno, entonces con mayor razón, ¿no? ¿Qué hay detrás de este investigador, ¿no? Que encuentra en la escritura. ¿Qué encuentra en la escritura, José Manuel, que aún hoy, comienzas a los 15 años y aún hoy sigues practicando el arte de la escritura? ¿Qué encuentras allí? Bueno, supongo que hay un cierto placer de desahogo, algo que nos llama. Hay gente que le gusta pintar cuadros, hay gente, Ajá. hay gente que le gusta, yo qué sé, ver series. Y a mí, pues, me ha gustado siempre leer ensayos y escribir tanto poesías como ensayos. Y recientemente, bueno, recientemente, hace ya unos 10 años, empecé a hacer el intento de convertir algún ensayo en relato. Por ejemplo, la obra que nos trae hoy por aquí tiene un precursor que fue un ensayo aconfesional que se llamaba Apuntes sobre Jesús y el cristianismo. Ok. Y bueno, una vez que uno escribe algo, le gusta estar al día sobre el tema o por lo menos seguir leyendo. Y aunque ya tengo escrito otros dos relatos, bueno, hoy toca hablar de este y va sobre el tema concreto de investigación que, sobre el que va. Bueno, ya te digo que el enfoque científico y que ese enfoque científico existe, está bastante extendido en el ámbito universitario. Es el que los estudiantes de historia pueden acceder con facilidad. ¿Te consideras una persona curiosa? Sí, claro, mucho. ¿Cómo más te defines? O sea, porque yo me imagino que tú eres muy curioso, por algo no eres investigador, ¿no? Pero ¿de qué otra forma te defines? Bueno, yo me había considerado siempre un buscador, ¿no? Claro. ¿Buscador de qué? ¿De la verdad absoluta? Bueno, ¿De qué? de la verdad hasta donde podamos llegar Porque a no hay aproximarnos verdades a ella. absolutas, ¿cierto? ¿No? O sea, Hombre, yo creo que hasta había alguien que dijo, no existe ninguna verdad absoluta y añadió, ni siquiera esta. Así que exactamente. entonces, bueno, hay una parte filosófica, hay otro libro que va sobre moral, bueno, sobre amor, moral y ética, y son temas de los que me han interesado siempre, ¿no? Si tú buscas o lees mis libretitas escritas con 19 años, esas preocupaciones están. Ahora, el tipo de enfoque ha cambiado, es totalmente Claro, diferente el que puede tener un adolescente del que puedo tener hoy, ¿no? Pero claro, bueno, claro. había el tema digamos, vamos a llamarle fe, esperanza y caridad, ¿no? Pues este libro va sobre la fe desde el punto de vista crítico de una persona bastante escéptica. El de la esperanza podemos decir que hay otro que se llama Un debate en las alturas, que va sobre ciencia, paraciencia, se debate sobre la existencia o no del alma, de las experiencias cercanas a la muerte, los tipos de enfoques o explicaciones que pueden tener, de si existen o no otros poderes aparte de los que conocemos. O sea, ese es un tema un poco metafísico. Y el último, que ya te digo que está escrito también, se llama Un fin de semana con Esther, e irá sobre el tema del amor, la moral y también la justicia.
Amor, moral y justicia. Caramba, caramba. Temas un poco controvertidos, ¿no? Controvertido, controvertido. Pero bueno, vamos a háblanos un poco de Lucía busca a Jesús. Vale. ¿Qué nos vamos a encontrar? Ese lector que te escogió y que escoge tu libro, ¿qué se va a encontrar en Lucía busca a Jesús? Vale, complejito, ¿eh? La pregunta. El Sí. libro, ya te digo, es un relato, empieza con un crucero en el que un Ujú. grupo de estudiantes que han finalizado bachillerato van con un par de profesores por el Adriático y el Egeo. O sea, van visitando una serie de ciudades, salen de Venecia, pasan por Dubrovnik, pasan por Mykonos, por Creta, por Atenas y terminan en Estambul. Y van visitando una serie de monumentos, de algún museo, pero entre ellos pues se entabla un cierto diálogo. Entre el grupo de los alumnos, aunque en bachillerato se suele tener en la edad de, digamos, 18 años aproximadamente, pues entre el grupo hay hay cuatro alumnos que tienen ya una edad bastante próxima a los profesores. Vamos, un mundo en el que me he encontrado yo cuando estaba en la enseñanza. Hay gente que estudian ya con otra edad y si hay plazas para ellos, pues entran. Y entonces Lucía es una alumna que ya tiene sus 35 años y tiene tres amigos más que van con ella y que siempre van juntos. Y se ha estado durante dos cursos preguntándose, porque ha tenido cierta curiosidad por conocer qué personaje histórico era Jesús y cuáles eran sus pretensiones, a qué aspiraba, cuáles eran sus ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Ella quiere un enfoque científico, digamos que de los enfoques posibles, ella se centra en el personaje humano, ¿no? En la parte que podríamos saber de Jesús como si le hubiera dado por estudiar. Bueno, un compañero mío le apetecía saber más de Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿no? Ok, Y yo le respondí, bueno, no le respondí nada, pero me quedé un poco pensando yo, uy, si yo, porque su frase fue, si yo pudiera viajar en el tiempo, me gustaría encontrarme con, y terminó diciendo Leonardo da Vinci. Y yo pensé, pues me hubiera gustado, yo qué sé, también me apetecía Sócrates, ¿no? Como personaje. Aunque de alguna claro. forma creo que se han escrito ya gente que sabe muchísimo más que yo sobre Sócrates y te podría decir que también sobre Jesús. Sobre Jesús hay libros a nivel universitario escritos por profesores eximios, ¿no? De España mismo y a nivel mundial también, en Estados Unidos, de Alemania. Pero de alguna forma yo notaba que yo echaba en falta un libro como este, que abarcara un poco los enfoques, la parte crítica y tratara de integrar las principales preguntas y, bueno, las posibles respuestas que nos podemos dar. Entonces, ¿qué se encuentra la persona que se asoma al libro? Pues se encuentra las preguntas que se va haciendo Lucía desde su curiosidad, las Ujú, respuestas que les da su profesora de historia, que se llama Ana, ujú. que la coge un poco antes del crucero, ¿eh? O sea, en el crucero se vuelve atrás en el tiempo y se vuelve a cierto recreo en el que Lucía le pregunta a la profesora por el personaje, la profesora se queda un poco, mañana te cuento, ¿no? Como me ha cogido aquí de golpe. Sí, se queda descolocada, ¿no? Así Y, como, y al día siguiente le aparece con un par de folios que era un resumen de los que nos dan los profesores de aquí, Fernando Bermejo y Antonio Piñero, en el que te dicen las 34 ítems que acordarían la mayoría de los historiadores acerca de lo que se puede saber sobre Jesús. O sea que al principio del libro, antes de llegar a pasar 20 páginas, ya se tiene una idea clara de lo que dicen los historiadores. Luego hacen un alto en el camino, Lucía se baja y están en una iglesia, San Blas se llama, de Dubrovnik, y ahí ve a un catequista, un sacerdote jovencito, que habla español y entonces dice, uy, esta es la mía, le voy a preguntar el punto. Y ahí el sacerdote le da el punto de vista confesional, ¿no? O sea, ok. que durante varias Entonces tenemos a paginitas, la curiosa Lucía, sí, ¿verdad? sí, Así como José Manuel. Ya entra en escena un confesional, otro personaje, sí, ¿no? sí, sí, Ok, un mexicano que se llama interesante. Héctor, que es un seminarista, Ok. yo un catequista, un seminarista, y bueno, le da la versión además bastante, vamos, diría yo que cualquier confesional o cualquier sacerdote aplaudiría el resumen que se hace porque creo que es bastante objetivo. Lucía le ve alguna pega, pero Lucía le va viendo pega a prácticamente todo lo A que van todo. diciendo.
Ella Me es lo imagino. más partidaria de la visión historicista. Y también en el crucero recuerda más conversaciones a vida con ella. También que mientras estaban comiendo en un comedor de la universidad se le acerca un profesor que era bastante amigo de ella, que se llama Fernando, y es un señor un poquito arrogante, o sea que cae un poco antipático, pero que le suelta una serie de datos que la profesora casi se enfada y todo, y le dice que cómo le puede soltar toda esa cosa tan antipedagógica a la alumna, ¿no? Que todavía tiene esa edad y que está, bueno, la edad es buena, ¿no? Que todavía tiene, es Claro. principiante, digamos, ¿no? Bien, más adelante Y también, este personaje es un historiador, ¿no? sí, es un Ok, catedrático de historia. Vamos, ok. aparece unas 10 paginitas para poner en duda una serie de cosas y para darte una versión de uno de los historiadores que hay sobre Jesús, a la que la profesora le da muy poco, se llama Robert Eisenman, y la profesora le da poca fiabilidad a dónde se mete este. Pero bueno, aprovecha ya para decir una poca de vamos a decir, ítem, una poca de ideas que en el libro van a volver a aparecer. Más adelante, Lucía recuerda otra conversación que ha tenido con su profesor de filosofía, que es un profesor que, bueno, no es muy atractivo. Bueno, sí es atractivo en el sentido de que es un profesor muy cercano, muy humano, pero por otro lado es un profesor muy escéptico y muy dado a la bebida. Ah, ok. Ese Así es el que que no cree, me imagino, en nada. ese no cree en nada, pero de alguna forma intenta ser objetivo y, bueno, hace que se enfade tanto la profesora como la alumna, no solo en la visita, la alumna lo visita en su casa, pero después ese profesor los acompaña en el crucero y hace que se enfaden en el crucero tanto la alumna como la profesora con él. Claro, que las Pero hace pensar entonces, les sí, mueve ahí la fe y la creencia, ¿no? bueno, la profesora es historiadora pura, ¿eh? No tiene demasiado problema con el tema de la fe. ¿Eh? Ok, No van por ahí los tiros. Pero ok, el profesor este llega a plantear dudas sobre la existencia. O sea, ok, digamos que trae al libro el enfoque negacionista, aunque él no se define como negacionista. ok. Sencillamente considera que hay que valorarlo todo antes de dar por hecho lo que se presume, que hay que demostrarlo de alguna forma. Voy a beber un poquito. Perfecto. Ok, entonces En- tenemos al historiador, tenemos, al sí, confesional y aparece de repente el profesor escéptico el profesor que les mueve un poco ahí, que es niega filósofo, que la la reciben en existencia. su casa, él está ahí en un chalet que tiene un jardincito y está ahí debajo de un pino, pero él no, vamos, ni siquiera la está esperando, él está, o sea, tomando su bebida de todas las tardes y durmiéndose Ok, una siesta. y ella cuando llega, él está dormido, ¿no? Ahí en el jardín. Luego ya sí empiezan a hablar y bueno, llama la atención que bueno, el profesor pone en duda para empezar, la deja a la alumna un poco traspuesta porque se tira una poca de una conversación hablándole de que existen los negacionistas, los que consideran que el personaje histórico ni siquiera existió, que es por completo mítico, que está formado a partir de pasajes tanto de relatos de otro tipo como del propio Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Bien, poco a poco, cuando ya están en el crucero, la profesora y el profesor se enfrentan un poquito y él empieza a admitir toda la parte verosímil del personaje. Sigue diciendo que sea verosímil no significa que haya existido, pero en determinado momento busca un lazo, vamos, se hace un repaso ahí de las fuentes históricas, ¿no? Se hace un repaso también de quiénes son los que escribieron los evangelios del Nuevo Testamento, claro. de qué habla Pablo, de todo eso se va debatiendo, ¿no? También la diferencia entre los cultos de misterios en los que había dioses que morían y resucitaban y un personaje histórico que resulta creíble por una serie de elementos que van saliendo en el libro. Y el profesor en algún momento sí que encuentra un lazo importante de un discípulo directo de Jesús que da una frase que no se conoce por ninguna otra vía que por un investigador, uno que se llamaba Robert Eisler, y que lo retoma Archibald Robertson, otro que también es un poquito más conocido. Aunque a este nivel yo creo que casi nadie lo conocemos, ¿no? Pues hasta Ya, que te metes muy de lleno en la historia. Entonces, bueno. excelente.
Pues mira, desde aquí te están saludando desde Tarragona y bueno, todos los que están aquí, cuéntenos desde dónde nos saludan. Siempre me encanta que nos digan desde dónde nos ven. Entonces, pudiéramos decir que el lector, a medida que va pasando la historia, se puede ir identificando con alguno de estos personajes que has mencionado, José Manuel. ¿Esa Sí. fue tu idea? Bueno, mi idea era presentar un prisma en el que el lector pueda hacerse su propia idea, ¿eh? O sea, Ok. no decirle al lector se le dan datos objetivos y se le dan también pasajes objetivos de autores tanto clásicos como modernos. Se le mete también el debate. Hay un debate muy vivo todavía, por ejemplo, en los Estados Unidos. Tú te metes en la web, por ejemplo, Briar, y ahí tienen un debate muy vivo, algunos negacionistas con varios historicistas. El principal historicista que interviene ahí a lo mejor es Ehrman, Bart Ehrman, pero bueno, ahí están metidos gente como Doherty o como Neil, vamos, que se llama. No, no te voy a decir todos los nombres, ni mucho menos, porque además ni me voy a acordar. Claro, claro. ¿Qué te inspiró a escribir este libro? O sea, ¿en Primero, qué te inspiraste? primero el ensayo, ¿no? Ok. Sí, Bien, yo sé que tú lo tenías ya y esto después lo has convertido claro, en claro. este libro. El libro, pues que alguien que leyó el ensayo dijo, esto es interesantísimo, me gusta muchísimo, pero esto no es, no el público normal lo leería como relato. Si tú pudieras hacer una novela, tardé unos cuantos años en hacerla, pero bueno, cuando me dediqué a hacerla no tampoco tardé tantos meses. No fue tan complicado hacerla, casi salió sola, ¿no? Me iba imaginando situaciones, me iba imaginando la casa, me iba imaginando el crucero, donde interrumpir aquí, qué monumentos iban a viajar. Pero la verdad es que el relato inicial fue una forma mía de recordar un libro que había escrito ya con 30 años, que Ujú. había dirigido el periódico del instituto, de donde yo estaba. Un alumno había escrito un artículo muy irreverente, pero se quería escudar en que yo había dicho que se publicaría todo lo que fuera legal, todo lo que Oh, no Dios. fuera calumnioso. Y entonces, bueno, me tiré hasta 2 noches sin dormir, conseguí convencerlo de que no lo publicara, pero más adelante, en el siguiente número, dijo que había sido censurado un poema suyo, que nada más que era un poema, y bla, bla, bla. Total, lo Mm. publiqué y creó una polémica, llegó al profesor de religión, este lo pasó al obispado incluso, el encargado de la coordinación pedagógica de religiosa de los centros trajo de My parte del God. obispado una carta en la que se me ponía bastante mal. Eh, yo intenté decir que yo para nada secundaba ese escrito, que me había visto obligado y que de hecho me había publicado con muchísimo disgusto, pero bueno, quise responderle mejor al obispado, hice una especie de historia de, la, de las ideas religiosas y también de la parte final de ese primer escrito tenía como 50 páginas también de historia de la Iglesia española, incluso en los tiempos recientes y de los artículos así de tipo autoritario y de tipo bastante poco democráticos, ¿no? Entonces, ese fue el germen, digamos. Pasa el tiempo y ya llegamos al año 2000 y pico, ya estoy, vamos a decir, ya divorciado y todo, y hago un viaje por ahí y me encuentro con un señor por Zaragoza que tenía un grupo muy numeroso de amistades y eso, y que empieza a defenderme algo como dicho por Jesús. Yo le dije que no lo había dicho, pero cuando intento basarme en que gente han refutado eso, digo, uy, se me ha olvidado casi todo. Entonces, ahí es cuando digo, voy a hacer un libro. En el antiguo era un libro clásico, digamos. Había cogido Ok. 50 textos, sobre todo cuadernillos de historia 16 y algún librito también, pero ahora para este ya cogí fuentes mucho más modernas y mucho más diversas. Y entonces el ensayo incluye, bueno, los 3 tipos de enfoque que considero esenciales. Aunque en el libro pongo 5, pero hay 3 que considero esenciales. ¿Quién es Jesús para José Manuel Barreda? Pues aunque todo el mundo creemos que sabemos mucho sobre Jesús, me llamó la Mm. atención Ujú, lo poco que sabemos. Entonces, en el libro aparecen varios documentos. El documento Q, ahí Jesús es un profeta, ujú, es un maestro y es un hombre que quiere que se predique por las aldeas de Galilea de dos en dos, ujú. como si fueran sus seguidores, fueran filósofos encargados de transmitir Un mensaje. un mensaje, sí, exactamente. Ok.
Si seguimos adelante, pues Jesús también sería un, vamos a decir, un argumentador que seguiría las normas fariseas, lo que se llama el estilo de debate de Halakha, de preguntas y respuestas con bastante tolerancia. También sería un sanador chamánico, porque bueno, hay De verdad que sí. contenido en los evangelios sobre este tema y bueno, Sí. era algo que también en aquel tiempo era normal, o sea, había bastante gente que hacía esto. El sanador no solo sanaba la expulsión de los demonios, y no, era en general, las personas relacionaban la enfermedad como un castigo divino por Ujú. impureza propia, como si uno fuera pecador y el que te limpia debe de ser una especie de hombre santo que al tiempo que te está limpiando tus impurezas, tu Te está posesión se puede perdonando. llamar, te está liberando de tus culpas, te está perdonando tus pecados. Ya. Entonces Jesús también sería un sanador chamánico. Y más adelante, pues sería un candidato mesiánico. O sea, en aquel mundo que existía una filosofía, no la tenía todo el mundo, pero había una mentalidad apocalíptica por buena parte del pueblo, que el fin del mundo Sí. estaba cerca. Sí. Y los profetas, él era un profeta, y era, digamos, se puede hablar de un partido profético, creían que eran el pueblo elegido y que Dios les tenía reservado el dominio del mundo. O sea, un imperio con centro en Jerusalén, en el que toda la población mundial adorarán a Yahvé. Entonces Jesús en determinado momento se cree Mesías y, bueno, aparece en los evangelios como secreto mesiánico, diciendo que no se lo cuenten, que como si Pedro fuera en uno de ellos el portador del secreto mesiánico. El que más abordo al principio es Marcos, porque considero que es el más primitivo y el que más nos acerca a lo que pudo ser el personaje más humano, Claro. menos mitificado, digamos. Entonces, ya hemos dicho varias cositas, ¿no? De profeta, Claro. maestro, que maestro quizás sea la Maestro. palabra que mejor lo definiría. Existían los Yo rabinos. creo también que él fue, bueno, tengo entendido, ¿no? Que Sí. fue educado en las leyes rabínicas, ¿no? Con las leyes rabínicas. Bueno, no O está sea, es muy lo que se claro, no, dice. no está muy claro, pero porque ahí aparece muy poco. Antes del momento en el que él empieza su predicación de la buena nueva, que se supone que Ujú. es en el año 29, o sea, cuando Juan el Bautista es capturado, porque lo dicen así los evangelios, antes de eso no se sabe casi nada. O sea, que su padre era Exactamente. José, que aparece ahí como tectón, que nos lo traducen como carpintero, según otros sería algo así como un maestro artesano, que puede ser carpintero o no, pero se sabe que, hombre, que no, eso no es clase baja exactamente. Por supuesto sabía leer y sabía escribir y probablemente Claro. sabía, bueno, leer seguro y probablemente sabía bastantes palabras de latín o griego, pero que hablaba arameo. O sea, son ideas que se tienen a partir de lo que se infiere, ¿no? De lo que los especialistas que más miran, los filólogos, que en tantas cosas nos han aclarado sobre lo que aparece y lo que no, y han mirado con lupa cada cosa, ¿no? Y los documentos Claro. primitivos, pues hasta ahí se puede saber. ¿Qué más podemos decir? Bueno, hay quien añade que era un hombre visionario, ¿no? Pero bueno, yo, hablando de la mentalidad que existía en aquel tiempo, pues todos los que esperaban la intervención divina, que viniera el fin del mundo, que se pusiera la capital en Jerusalén y que cayeran derrotados todos los enemigos, de alguna forma eran visionarios, ¿no? De verdad que sí. Existe una Ana en, En la vida en real. cada, sí, en cada uno de los que buscan la verdad o buscan en algo que creer. Te refieres a Lucía o a Ana, a Es Lucía. Lucía, perdón, a Lucía, Que porque Ana es Ana es la la que profesora. Ana es la profesora. ¿Hay una Sí. Lucía en cada uno de nosotros que Yo no están estoy, en la no, búsqueda de algo? no estoy muy seguro, pero hay gente muy buscadora, hay gente que a lo mejor, yo qué sé, necesita muchas más evasiones que búsqueda, ¿no? Hay gente más introspectiva y gente pues que considera que disfrutan más, yo qué sé, saliendo de cine y de baile y yo creo que todo cabe en una persona, pero algo buscadores somos todos. De todas formas, El ser entiendo que humano hay... siempre está en busca de algo, en busca de Sí, sentido sí. de la vida, busca de sentido de algo, buscar en qué creer, buscar. Pero Ay, si te entonces, fijas, estos temas trascendentes no son muy comunes
hablarlo cuando estamos por ahí tomando una Sí, cerveza, ¿eh? ciertamente. Casi tú ves que se debate más sobre fútbol que sobre esto, o que en las casas se compran más las revistas del corazón, que también es una curiosidad. No te digo Sí, es verdad. que estén de más, pero que estas cositas que se supone que a la gente le interesa, que a la gente incluso que acuden a los templos, después cuando tú le preguntas alguna cosa de estas, se han quedado con el cuento que le contaron de pequeñito y no tienen idea de lo que es histórico y de lo que no, de lo que pudo ser cierto y de lo que no, de qué mundo se No participaba van un de este tipo poquito de más ideas, ¿no? allá, sientes Sí, que no van un poquito más allá, no escudriñan, ¿no? hombre, si tenemos curiosidad sobre algo, imagínate, tengo curiosidad sobre astronomía, cojo y compro libros de astronomía, yo he Claro, leído 4 o 5. Tengo curiosidad sobre evolución, sobre eso me he leído por lo menos 30, ¿eh? O sea, depende del tema, ¿no? Pero claro, llega un momento que sobre el tema Jesús también me tengo que leer mis decenitas de libros para tener una claro. idea. ¿Sientes que se ha dejado de creer en algo? O sea, que la humanidad ha dejado de creer o por el contrario, hay ahora un repunte en la búsqueda de esto espiritual, de algo diferente a lo que nos han dicho. Creo que la inmensa mayoría de la juventud y de la gente de hoy tienen una idea ya totalmente diferente a la que a mí me quisieron inculcar cuando yo tenía 6 años, ¿no? Yo hice la comunión antes de cumplir los 7 y a ¿Mm? nosotros se nos machacaba con el pecado, con el miedo al más allá, con que si mueres en pecado, con el Dios terrible, el infierno y todas estas Sí, cositas. Entonces, de eso hemos pasado a, bueno, a creer no ya en un Dios más humano, por esa etapa hemos pasado también, sino la mayoría de las personas que se le pregunta sobre temas religiosos piensan que creen que hay algo, que creen en Dios, pero no van mucho más allá, o sea, no precisan mucho más allá porque la nueva la nueva religión va más de sentirse mejor, de sentirse más bondadoso, de sentirse más puro. Y en cierto modo en el libro esto aparece varias veces cuando se habla del ambiente gnosticista que había en tiempos de Jesús y de los evangelistas, de los primeros predicadores. Se habla también del Cristo cósmico, vamos, y del Mesías celestial, y de la idea que tenían los platónicos, sobre todo después los neoplatónicos, incluyendo a Filón, o sea que lo que llamamos primer cristianismo, cuando nos dicen los apologetas, prácticamente estamos hablando de un tipo de religión que no está muy centrada en Jesús precisamente, sino que es bastante parecida a las ideas que tienen hoy, más bien de tipo oriental, de autoencuentro, de claro. introspección, de conseguir la De ir un felicidad, poquito, la claro, libertad de ir un poquito interior. más atrás, Sí, claro. sí, sí. Y se puede Ir un leer poquito más también, adentro. sí, sí, y se puede leer así. Por ejemplo, el cuarto evangelio se puede leer un poco así, ¿eh? Si tú abstraes un poco el personaje, lo de vivir hacia adentro, lo de la luz, lo de... Aparecen bastantes ideas, la Ciertamente, verdad, ¿eh? O ciertamente. sea que, bueno, en el libro aparece esto, y aparece eso, la religión que también tenía los cultos de misterios, en los que se revivía la muerte y el renacimiento o resurrección de un dios, que en algunos casos era Apolo, que en otros casos era Atis, que en otro caso era el propio Horus, Osiris y Horus, ¿no? Ujú. La propia religión egipcia. Y había una cierta creencia en la reencarnación por bastante de los filósofos que conocemos nosotros, de tipo platónico, Sí, incluso de algún ciertamente. cristiano, ¿eh? O sea, hasta Orígenes mismo hablaba de la reencarnación como una posibilidad, lo que pasa es que él negaba que nos pudiéramos reencarnar en animales, pero por lo demás, lo que era el reencarnarse, él lo consideraba. Entonces, eso hoy día hay bastantes personas que también comulgan con ellos. O sea, existe un tipo de cosmovisión que desde aquellos tiempos, que tenían sobre todo los indios, un poco los persas, y más adelante desde Pitágoras para acá los griegos, lo ha retomado gente de la nueva era, vamos. Ciertamente. ¿Qué has querido transmitir con esta investigación? Bueno, lo que te dije es que yo entiendo que faltaba un libro que hablara sobre el personaje, sobre lo poco que se sabe, pero también sobre lo que se cree saber de cierto,
desde un punto de vista científico. Hay muchos, pero que abarcara al tiempo los manuscritos, las posibles tergiversaciones de palabras, por ejemplo, de apodo, de gentilicio, de lo que se infiere de los primeros manuscritos, de los que se han encontrado, de los gnósticos, del Evangelio de Gnósticos de Tomás, un libro que integrara todo esto y además metiera con cierto respeto a los principales negacionistas, porque ahí tenemos Claro. también a William Benjamin Smith, ¿no? O tenemos a Arthur Drews, tenemos a George Herbert Wells, o sea, tenemos a gente que ya en el 1910 estaban negando la existencia del personaje, pero con tochos gordísimos y además con una bibliografía que nos asustaría hoy día, de 500 volúmenes y cositas así, ¿no? En la bibliografía. Entonces, aportaron cosas, ¿eh? O sea, gracias a ellos sabemos que existen bastantes inclusiones en el personaje que vienen de otras obras, que vienen del Antiguo Testamento, que vienen de ideas judías que eran bastante extendidas, de otros textos, de libros previos, pero aún así y todo, los profesores historicistas de ámbito universitario siguen sacando un personaje con bastante claridad y además siempre te dicen, como prueba principal, que si el personaje hubiera sido inventado, lo habrían sacado de antemano perfecto, sin la cantidad digamos, defectitos que se le ven a la primera obra, a Marco, que tiene que ir corrigiendo después Lucas y Mateo, porque lo presentan Claro. como un hombre que, por ejemplo, cuando se le pide que haga milagros, a lo mejor se enfurece, y eso aparece ahí, ¿no? O cuando lo están condenando, pone que lo condenaron junto a otros que también eran malhechores. Eso lo tuvieron que cambiar, como diciendo, me están diciendo que él no es que lo hayan condenado como malhechor, sino que lo era, ¿no? Entonces, Claro. unas pocas de ideas que le aparecen por ahí, por ejemplo, en esta ciudad no consiguió hacer ningún milagro, ¿no? Y entonces dijo, nadie es profeta en su tierra, ¿no? En las dos primeras aldeas que lo intenta. Y no tiene además ni siquiera seguidores. Entonces, ese tipo de cositas, si tú quieres poner a una persona que de antemano es una especie de Dios que tiene éxito desde el principio, no las incluye. Así que los Claro. historicistas se basan en este tipo de datos para decir, esto no solo es de un personaje creíble, esto lo han incluido ahí porque no podían no incluirlo, porque era de dominio público, es lo que vienen a decir. Claro. Entonces hablamos de Jesús como un maestro que llevaba un mensaje de sabiduría, ¿cierto? ¿Sí? Una sabiduría que en ese momento no se entendió o no estaba preparado ese, A ese ver, a pueblo ver, para, sí estaba o preparado cómo se porque pudiera definir esa sabiduría. te decía, en tiempos de Jesús estaba Hillel, además de Filón, que estaría en Alejandría, pero Hillel estaba allí en Israel y un poquito más tarde estaba Akiva, o sea, maestros como él había muchísimos. O sea, y maestros que intentaron, fundadores de filosofía, que intentaron ser Mesías, también hay precursores, y además Exacto. de los que se llamaron descendientes de David, desde Judas el Galileo hasta todos sus hijos y hasta bisnietos. O sea, hay familias enteras que se consideraban mesías y que fueron seguidos. Lo que caracteriza a Jesús, se supone que era discípulo de Pablo, eso es lo que considera la mayoría, de Juan el Bautista, de Pablo no, al De revés, Juan el de Bautista. Juan el Bautista. Lo que lo caracteriza es que empieza predicando la buena nueva, o sea, el reino de Dios está cerca, está aquí, está ya entre nosotros. Y esa buena nueva, para los historiadores, es que el imperio judío está a punto de nacer, el Mesías ha venido, el Mesías sería un rey puesto por Dios, ¿no? Y Dios además no solo iba a poner el rey, iba a crear un reino completo de felicidad en la que habría abundancia, en la que había una prosperidad, en la que la gente vivirían como hermanos, en la que no habría más guerra ni más rencilla. Y en los profetas ya venían a decir donde el león dormirá con el cordero. Bueno, en cierto modo es un mensaje, ¿no? Que se quería transmitir, ¿no? Sí, sí, sí. Él de alguna forma quería que fuera cundiendo la llamita en las distintas aldeas de Galilea, en las orillas del Tiberíades, pero al principio no quería ir a ninguna ciudad importante. Más adelante ya vemos el final. Lo curioso es que en la investigación que realizamos, vamos, no yo, sino que hay filólogos que han estudiado muy a fondo, aparece un documento Q, que es el que los evangelistas van a tomar buena parte del relato, y en ese documento, que tiene
entre 2 y 3 etapas de redacción, según quien te lo cuente, porque hay tres, Koplenborg, Smithal, vamos, hay tres investigadores y uno de ellos dice que tiene 2 etapas y otro dice que tiene 3, pero incluso en la última etapa, que es en el año 60, en los años, bueno, 60 se suele acordar, se habla de Jesús solo por su recorrido de Galilea. No se llega a nombrar casi a nadie, parece que se ocultan hasta los nombres, quitando a lo mejor una mención al Bautista, otra mención a Herodes Antipas, que por cierto Ujú. le llama a esa zorra cuando le dicen que ya ha oído hablar de él, o sea que lo están considerando ya un revolucionario peligroso, ¿no? De contra la realeza. Bueno, pues hay otro documento en el que aparece ya la etapa final, que es la que nos parece más importante, ¿no? Lo de la entrada en Jerusalén, la pasión y muerte. Eso no aparece en el documento Q ni siquiera en los años 60. Entonces, hay un documento aparte que se supone que es al que tuvo acceso Marcos y se le llama Relato Premarcano de la Pasión y que nos habla de esta segunda parte. Claro. Suponemos que el personaje es el mismo, pero hay algunos como Albert Wells que fue negacionista toda su vida, pero al final dijo, bueno, el personaje de Q muy posiblemente existió. Imagínate. O sea que ahí siempre se ha escuchado el tema de que, bueno, hay unos libros que se han perdido, o que no pueden, no hay acceso a ellos, ¿no? Entonces Bueno, nos han, ¿te refieres a los que se destruyeron, a los apócrifos te refieres en o a los otra cosa? apócrifos, ¿no? A los Bueno, apócrifos. sí, hoy día hay bastante consenso de que, bueno, la mayoría de los apócrifos eran muy posteriores a los canónicos, Ok. pero es verdad que los negacionistas ponen muy en duda las fechas que se le atribuyen a los canónicos. Y cuesta trabajo contradecirlos, ¿eh? Que yo cuando he investigado he dicho esto hay que contradecirlo como sea, pero por más que he estado buscando, ya alguna vez me puse a debatir un poquito con un catedrático sobre el tema, me quiso citar una persona que haría de puente y digo, pero este hombre que me estás tú citando no se sabe si existió y el único documento que tenemos no me creo que sea de esa época por tal motivo y me confesó que él tampoco lo creía. Así que me quedé un poco sin eso que le llamo en el libro una cadena de testimonios, se queda bastante interrumpida. O sea, no tenemos a nadie que haya conocido a Jesús y haya escrito sobre él, ni siquiera a los Claro. evangelistas. No son ni siquiera gente que conocieran el mundo por el que se desarrolló aquello. Solo el cuarto tiene una idea de geografía judía y de ritos judíos y de en qué momento podía tener lugar una crucifixión y un enterramiento. Y bueno, después de los evangelistas, he buscado a ver cuál es la primera cita que hay así fidedigna y son todas ya del siglo II. No hay ninguna así que tú digas del siglo II, además ya a mediados. Y en el siglo II a mediados tenemos un montón de gnósticos por ahí predicando su propio cristianismo y en un principio no eran echados, o sea, eran considerados obispos cristianos, ¿eh? Ujú. O Y estaban sea, eran hablando, aceptados. sí, sí, ahí tenemos a Marción, que es el primero que funda iglesias en cantidad, es un seguidor de Pablo, además, se considera el verdadero discípulo de él, y hay varios investigadores, incluso modernos, entre ellos está un tal Marcus Vincenz, un teólogo, además alemán, y además que está en la Universidad de Cambridge, ¿no? Que está publicando bastante el libro, considera que el Evangelio de Lucas es posterior al de Marción, pero eso mismo era lo que consideraban todos los negacionistas de principios del siglo XX. Y él aporta bastantes pruebas documentales, ¿eh? O sea, de lógica, de deducción filológica. Bueno, sería nada más que un evangelista posterior. El caso es que la mayoría de los que se citan son ya después de que Marción haya construido hasta un canon, haya traído las cartas de Pablo, que tampoco se conocían, y Ujú. haya traído un Jesús que ahora nos chocaría mucho, que viene en cuerpo adulto, pero en cuerpo espiritual, en cuerpo aparente, aparece ya con su edad de 30 y tantos años, 33 eh, años. en el desierto de al lado de Cafarnaúm, te dice hasta el día exacto, ¿no? Del año exacto en el que aparece, en el año 15 del reinado de Tiberio. Bueno, pues esa es una idea de este personaje que tú dices, cómo ya teniendo un personaje evangélico hecho, que conoce al padre, conoce a la madre, conoce el nombre de 4 de sus hermanos y se sabe que tenía hermanas, por lo que dice Marcos, y todavía está predicando un gnóstico en Roma, en el año 130 y tanto, 139 lo echan ya de Roma, cuando la ortodoxia se empieza a instaurar. Así que podemos decir que en el año 140 hay ya 3 sacerdotes importantes
que empiezan a construir lo que hoy día consideramos la ortodoxia cristiana, el personaje evangélico, vamos. Claro. Así que este es un libro que pudiéramos considerar que, ya lo dijimos, ¿no? Pero lleva un mensaje, este, de esperanza para el que lo lea o para el hombre que ahorita tiene, no sé, está transitando como un vacío existencial. ¿Puede tu libro generar algún tipo de curiosidad o, como dijimos al principio, ¿no? De ponerse en cada uno de estos personajes importantes A que ver, desarrollaste? mis 3 libros irían de eso, ¿eh? Ok, Mis tres libros irían de eso. ok, En este hago bastantes reflexiones sobre el mundo de las ideas humanas y el mundo de los ideales, ¿no? ok. Entonces, intento plasmar cuáles eran los ideales de la época, de los que De eran los esa época. fariseos, de los que eran los saduceos, de los que eran los celotes y concretamente del movimiento de Jesús también. Pero también de la ética que más adelante, en el mismo siglo II, ya se va imponiendo como ética cristiana, que tiene algo que ver con los estoicos, que tiene también algo que ver con los gnósticos, ¿eh? O sea, tiene un poquito de, por un lado, de puritanismo y por otro lado, un poco del espíritu de sacrificio y del espíritu fraternal y cosmopolita, de la idea del amor, ¿no? Esta misma idea del amor, que es más habitual en Pablo que en los escritos de Pablo, ¿eh? Que en los Sí, evangelistas, es más sí. propia de él, es también una idea muy extendida en los cultos de misterio. O sea, la gente pagaba un dinero para retirarse unos cuantos días y vivir la experiencia de que somos mortales, pero que en el fondo somos seres espirituales, llevamos dentro una chispa espiritual y que esa chispa es algo divino y que tiende, que somos de lo alto. Eso era una idea que recalcaban mucho. Así que ellos hacían la experiencia de morir para renacer y repetían lo que el rito del dios mistérico había hecho, que era morir para resucitar, para renacer de nuevo, ¿no? Y de Claro. alguna forma era una forma de purificarse, parecido a lo que hemos hablado de los chamanes, de lo que hacían los sanadores, Ujú, de decir, yo me desprendo de mi capa corporal, reconozco todos mis males, toda la parte que me corresponde como ser material y ser limitado, pero sé que ujú. llevo dentro de mí una Una parte, chispa sí, sí, una chispa de divinidad. de divinidad. Quiero leerte una parte que me llamó mucho la atención. Bueno, quiero leerlas a todos ustedes, que dice, puede que la felicidad sonría especialmente a quien no la busque con avidez. Somos capaces de crecer, de extendernos hasta comprender al otro como igual, sujeto a las mismas leyes biológicas y mentales. Nuestro equipamiento incluye esa sensibilidad intelectual que anhela descubrir el auténtico amor, entre paréntesis, aunque el buscador pueda perderse en la red de la razón insensible como las apasionadas menos racionales. Esto me encantó, porque habla de lo que estamos comentando, ¿no? O sea, que va mucho más allá de esa parte que nos han querido como dejar de lado, cuando en realidad somos esto, somos unos seres espirituales viviendo una experiencia corpórea, pero sin dejar de tener esa chispa divina dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y es una Bueno, forma de que yo entiendo que se puede ser espiritual y científico, pero no estoy considerando espiritual como sinónimo de religioso, ¿eh? a No, eso te iba a no, preguntar, ¿hombre de fe espiritual o religioso? no, Esa era la no, siguiente no. pregunta. La idea de espiritual para mí tiene que ver con, vamos a ver, Va mucho más allá. con qué es lo que nos hace a nosotros felices, ¿no? No Exacto. podemos distinguirnos en yo solo soy, no sé, incluso cuando estamos nosotros disfrutando de una comida con la familia, con los niños y todo eso, esa experiencia tú puedes decir, ¿es corpórea pura? Pues no. Eso de compartir, de reírnos, de Claro. transmitirnos, de comunicarnos, todo eso yo lo considero que eso es espiritual. ¿Eh? Recuerdo un autor chino, Lin Yutang, que te decía
que el verdadero fumador es una persona espiritual, te decía, ¿no? Como diciendo, en ese momento uno reflexiona, se encuentra consigo mismo y tiene vivencias equivalentes a la que podía tener un lector de poesía, ¿no? Eso es otra actividad espiritual. Entonces, Ciertamente. no sé, Siempre he no sé creído si que, nuestro poeta de aquí local, Juan Ramón, era creyente o no, pero es un místico a nivel espiritual, desde luego. sí, 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 siempre he creído no sé, que detrás de la poesía hay una sensibilidad y y llegan esos mensajes que el alma o no sé quién te quiere transmitir y quedan plasmados en un papel. Porque no sé si te pasa así, a ti, ¿no? A mí me pasa cuando yo escribo Sí. que entro como en un proceso de ¿y quién escribió esto? O sea, al La, final te preguntas, la ¿quién riqueza, escribió la esto? riqueza de la psique incluye la intuición, la escritura automática, incluye ciertas sensaciones de liberación que yo le llamo psíquicas, por supuesto, pero tú puedes decir que eso es de un alma incorpórea. Vale. Claro, claro. O sí, tu propia psiquis o algo que te invita no sé, a expresar eso que llevas muy, muy adentro y que muchas veces no se puede transmitir un mensaje con simples palabras, sino que hay que ir un poco más allá, a la escritura, que realmente ahí es donde están buenos mensajes. Yo entiendo que la trascendencia incluye el arte, incluye el amor, por ejemplo, ¿no? O sea, incluye las artes en general también, no sé, y Sí, estas vivencias, esto que hablamos de introspección. ciertamente, Hace poquito ciertamente. hemos escrito un libro colectivo que se llama Vivir mejor es posible y son 20 experiencias de 20 autores distintos relacionados con esto de la liberación interior, con la vida espiritual, con eh, la felicidad, Sí, en o sea, fin. ver la sencillez que está al alcance de todos, pero que no, no sé por qué motivo nos lo complicaron, Ujú, cuando en realidad es tan sencillo como efectivamente. encontrar en una comida familiar lo bonito, el disfrute, y eso realmente es la felicidad. Es lo que yo digo siempre a las personas en mis terapias. O sea, la felicidad eh, es algo, es ese instante breve que va a quedar grabado en el baúl de tus recuerdos, más nada, pero es un instante breve y hay que disfrutarlo. Y hay que hacer de cada vivencia pequeños instantes breves para cuando Perfecto. estemos en esos episodios complicados, este, saquemos de nuestro baúl de los recuerdos eso que nos llenó y eso es lo que llamamos felicidad. Y bueno, yo pongo mi ejemplo en este momento, bueno, sabes, yo estoy pasando por un duelo y simplemente pues me No, hago. no lo sabía, ¿eh? Sí, 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 hace apenas una semana murió mi padre No y sabía. claro, Lo siento. estoy tranquila. ¿Por qué? Porque llegan, no es que no me duela, no es que no sufra su partida, claro, porque somos seres humanos. Pero de qué me agarro? Me agarro de esos instantes breves. Hoy, casualmente, ya viniendo a este momento que íbamos a tener tú y yo de entrevista, escuchaba una canción que le encantaba en italiano. Y yo le decía, papá, volare, porque mi papá Ujú. era italiano. Volare, papá, ¿dove stai volare? O sea, sé feliz, porque yo voy a estar feliz. Y con esto, o sea, lo que quiero transmitirles es que somos más de lo que nos han transmitido y la vida es mucho más sencilla de lo que nos han hecho creer. El arte de no complicarse la vida, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, me ha encantado la entrevista. Yo no sé si tienen preguntas. Aquí los comentarios es que les ha encantado, de que da gusto leer tu libro, apetece leerlo. Gracias por Uy, el mensaje. Nos saludan. Dice totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir sobre espiritualidad. Ciertamente. Gracias a todos ustedes. Nuevos proyectos, José Manuel. ¿Qué tienes bueno, en mente?
Por ahora, ¿Con qué nos vas a sorprender? te lo he intentado decir, el libro de Un fin de semana con Esther, Ok, que está ya, vamos, terminado de hace 2 meses, ¿eh? Lo que pasa es que yo no puedo estar con 2 libros a la vez, o sea que hasta que no sí, 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 termine de sí. la presentación de este, ni siquiera lo voy a enviar a las editoriales. Y mientras sí, los libros colectivos este que he mencionado, ¿no? Bueno, tengo varios, ¿no? También uno de poemas, igual que parecido al que tú me enseñaste allí, de ese de Capra, de aquello, pues Sí, sí, sí. tenemos uno como poemas de amor. Ya el Y este, próximo te y, invito para que participes, el y, y próximo es, año. y este que se llama Vivir mejor es posible y que son eso, 20 experiencias para conseguir una vida espiritual, una vida feliz, una vida de liberación. Y bueno, creo que hay, por lo que estoy viendo, ahora mismo está saludando, por ejemplo, a Nuska ahí abajo, que son gente Sí, que han sí. colaborado en el libro, vamos, poniendo su propio capítulo, ¿no? Yo he puesto uno nada más, por supuesto. ¿Dónde puedes conseguir tu libro? ¿Dónde se consiguen? El Lucía Busca a Jesús se puede pedir en cualquier sitio prácticamente, en el Corte Inglés, en Ok, Amazon, no sé, Iberlibro, en FNAC, vienen 180 librerías ahora mismo puestos en la web, si nos metemos en todoslibros.com, así que, pero vamos, el sitio más seguro es Amazon. genial. Una última pregunta, no sé, es de esas preguntas que a Caterina le encantan. ¿Quién no debería leer tu libro? Yo creo que nadie se ofendería, pero si hay alguien que es muy sectario y no quiere ver ningún punto de vista con datos y objetivos y que le vaya a contradecir, él mismo es el primero que dirá yo no lo leo, no me va a Ok. enseñar nada. He conocido ese tipo de personas y yo estoy siempre en el otro lado. Mira, un último mensaje. No creo en los consejos, pero sí en los mensajes que salen de nuestra alma o de nuestro corazón. A toda esta gente que nos ha acompañado, a los que los van a ver posteriormente, un último mensaje de José Manuel. ¿Qué nos dirías? Uy, yo para eso yo soy muy tímido y eso, yo les agradezco Venga, muchísimo que hayan, que hayan arriesgate. estado, que nos hayan acompañado y bueno, en realidad es que formamos en el grupo Mapea, que son la mayoría de los que están aquí, también están mi familia, por supuesto, que me están siguiendo cada vez que voy a exponer algo, pero los del grupo Claro, Mapea están siempre apoyando, vamos, nos estamos apoyando siempre unos a otros y dándonos ciertamente. ánimo, porque bueno, éramos hace nada candidatos a publicar libros y ahora en una buena cantidad de nosotros, una buena cantidad de personas, hemos publicado libros individuales o colectivos, ¿no? Y entonces esta experiencia es nueva y formamos un grupo como de amigos, o sea que nos gusta encontrarnos por ahí cuando hay una exposición de gente de Mapea, ¿no? O sea, que tú los invitas a que no pierdan la ilusión, que sigan soñando, Eh, que todo se cumple, ¿no? En lo, la medida lo, de que uno lo lo quiera. invito, pero que no hace falta, que es que los veo así, los veo entusiastas y los veo totalmente. Vamos, aquí sí que hay gente buscadora, gente curiosa, gente Sí, deseosa de señor. encuentro y de vivencias, además espirituales. Sí, señor. Pues bueno, yo he pasado un rato espectacular, de verdad, me quedo con un gran mensaje, más allá de tu investigación, que de verdad lo aplaudo, y sobre todo en estos tiempos, me quedo con esto de la sencillez de la vida, esa chispa divina que llevamos cada uno de nosotros. Y bueno, nada, mi gente linda, esto va a quedar en mi perfil. Compártanlo. Siento que esto es un mensaje que debe ser compartido. El que lo vea ahora, bien, después en YouTube, en mi canal. Y una vez más, te doy las gracias, José Manuel, por haber aceptado la invitación, por haber esperado tanto tiempo. Gracias a ti, vamos, gracias a ti. Agradecidísimo. De verdad que Y además que sí. me ha encantado la entrevista. Una Ya, hora ya, entera, igual, una hora igual. entera, que yo antes de empezar digo, una hora, yo no soy capaz de hablar De ni 2 horas. verdad, yo decía, yo también decía, no, de verdad no creo, a lo mejor me corta Instagram y sin embargo, pues no, aquí estamos, ya tenemos una hora, de verdad, pero ha sido una hora de lujo. Pues nada, mi gente linda, los abrazo, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros y no puedo dejar de irme sin de darles el mensaje que siempre les doy. No se olviden que hemos venido a esta experiencia llamada vida
a ser felices. Somos co-creadores de nuestro destino, de nuestra realidad. Que nada ni nadie de verdad te aparte de eso que llevas aquí, que eres tú mismo. Así que, bueno, estén pendientes, vienen más entrevistas, así que no se las pueden perder. Los abrazo enormemente, un Dios me los bendiga enormemente y mi alma saluda a vuestras almas. Un beso enorme. Besos. Gracias. Chao.